Diablo. Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Gonzalo Lardíez, es gestor de renta variable senior en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Bueno, parece que el mercado hay inversores que sí que le dan cada vez más opciones a que pronto pueda producirse ese acuerdo de paz tan ansiado y tan deseado por todos nosotros. Ismael. Sí, bueno, yo creo que de todas maneras ya venía subiendo la bolsa europea esta mañana. Las noticias de luego son positivas, pero yo creo que el caldo que traía el mercado de las últimas semanas era bastante positivo, ¿no? De hecho, me ha llegado a sorprender bastante cómo de bien se ha comportado la renta variable en las últimas semanas, recuperando prácticamente toda la caída desde el 24 de febrero, en medio de una recesión, en medio de una guerra todavía en ciernes, con unos bancos centrales mucho menos acomodaticios y con una pandemia que todavía sigue afectando a las cadenas de suministro, ¿no? La verdad que es sorprendente. La verdad es que así es el mercado, no espera a nadie. Otra cosa es que se equivoque y tardará poco en reaccionar si finalmente se equivoca. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? Bueno, mucha incertidumbre todavía, poniendo cierta normalidad. Ahora quizás si hay algún tipo de acuerdo, pues igual nos pasamos un poco hacia el otro lado, hacia el lado del optimismo. Hace unas semanas era hacia el lado del pesimismo, donde únicamente se veía que esto podría empeorar en siguientes semanas y al fin y al cabo pues buscar un poco de neutralidad. Hemos abandonado durante unas semanas el principal foco del mercado, que no deja de ser otro que actuación de bancos centrales, datos de inflación y aplanamiento de las curvas. Entonces, en la medida de que sea posible que el conflicto bélico vaya perdiendo intensidad en cuanto a acaparar el centro de atención del mercado, pues que digan que pase el siguiente o que pase el que estaba antes. Entonces, una vez pasado esto, volveremos a eso. Creo que es fundamental lo que empezaremos a conocer en próximas semanas, a partir de mediados de mes, con resultados trimestrales. Creo que no he visto demasiadas bajadas o no ha habido bajadas agresivas en cuanto a estimaciones para este año 2022 y las circunstancias realmente han cambiado bastante. Entonces, yo creo que habrá que prestar más que nunca atención a esa temporada de resultados para ver qué presentan las compañías y realmente tener una imagen a lo mejor ya un poco más cuantificada de cuál está siendo el efecto de todo esto que ha sucedido en las últimas semanas, tanto a nivel económico como a nivel micro en los negocios de las compañías. En vuestro caso, Gonzalo, en tu caso particular, ¿quién crees que lleva razón? ¿Esa bolsa que seguramente también esté sobre reaccionando? ¿El mercado de bonos, que no deja de lanzarnos alertas prácticamente ya todos los días, que hablan, bueno, en el peor de los casos, de una recesión más pronto que tarde? Bueno, al fin y al cabo es que la liquidez sigue siendo todavía muy elevada y en otras circunstancias de mercado, pues los denominados activos refugios en épocas donde lo más dependiente del ciclo o lo más variable tiene problemas, pues realmente esos activos refugio hoy no se ven como un sitio cómodo donde estar. Entonces el dinero creemos que va intentando buscar acomodo, va dando saltos de un lado a otro, pero realmente no tiene muy difícil el buscar algo en donde quedarse de forma permanente. Todavía la liquidez es muy elevada y las circunstancias son muy complicadas. Resulta también paradójico que la curva americana esté descontando o parece que está descontando algún tipo de frenazo o algún tipo de parón económico de cara a los próximos meses y sin embargo la curva europea, si miramos el Bund, que es precisamente en donde han estado los problemas en las últimas semanas, pues esa curva está muy lejos de invertirse. Creo que la curva americana 2.10 creo que está ya en torno a los 6 pipos, prácticamente igual la rentabilidad del 2 años y del 10. Sí que es verdad que Europa está la curva en otros niveles, pero la diferencia entre el 2 y el 10 es muy elevada todavía. Entonces son de esas paradojas que nos tocan vivir y que, bueno, unas circunstancias particulares, toda esa liquidez, pues al fin y al cabo entra en juego y sacar conclusiones a corto plazo, pues de dónde es el mejor o quién se está equivocando, pues de momento creo que es bastante complicado.
Preguntaros si es un buen momento para entrar en bolsa, por completar también lo que está sucediendo con el Nasdaq, que tiene mucho que ver con lo que estáis explicando, esa descorrelación bolsa-mercado de bonos en el Nasdaq, que es muchísimo más visible y palpable. Ismael, es que es tremendo. En el caso del Nasdaq, cuanto más dice la Reserva Federal que va a subir los tipos o se va a poner más dura contra la inflación, más están subiendo no solo los FANGMAN, porque es que está subiendo todo tipo de compañía, incluso las compañías que no han ganado un solo dólar todavía en su vida. Evidentemente, es lógico pensar que eso tarde o temprano podría acabar, pero ahí es donde sigue entrando el dinero y lo que están comprando los inversores. Sí, ya te decía antes que me ha llamado mucho la atención el cómo se están comportando las bolsas, ¿no? Ahí yo creo que dos factores, por ponernos un poco técnicos, ¿no? Que ya veníamos comentando. Uno era el de los tipos reales, es decir, pese a que hemos tenido alzas en los tipos nominales, todavía los tipos reales o descontados la inflación siguen siendo bastante negativos y eso, como siempre hemos comentado, es bastante positivo para la renta variable. Y luego también hay un factor del que se está beneficiando el equity y es que yo creo que está saliendo mucho dinero de los bonos que por ahora está yendo a la renta variable como la única alternativa, ¿no? Veremos, o en este sentido, esta semana que es cierre de trimestre, suele haber un rebalanceo típico de carteras hacia activos de menor volatilidad a finales del mismo. Veremos si esta semana este rebalanceo pues nos muestra realmente si hay un apetito por la renta fija o no. Por eso esta semana puede ser clave. A día de hoy, con los tipos otra vez subiendo, diríamos que el apetito todavía es bastante escaso, ¿no? Desde un punto de vista más fundamental, empezamos ya dentro de poco a conocer los resultados trimestrales de las compañías y en este sentido lo que está mirando es que los analistas han revisado ligeramente al alza la previsión de beneficios para estos 3 primeros meses. Es verdad que esa revisión se debe principalmente a los sectores o a las compañías de sector energético y sector de materiales, pero en general si miramos la foto que esperan ahora mismo el consenso los analistas para los 2 próximos años, o sea, para el conjunto de 2022 y 2023, la tendencia que marca los beneficios es superior a la media de la última década, con lo cual, desde un punto de vista fundamental, no digo que vayamos a tener crecimientos de beneficios tan fuertes como tuvimos el año pasado, pero en general la foto no ha empeorado mucho desde un punto de vista de beneficios, ¿no? Así que yo creo que esos son un poco los 3 factores que podrían estar haciendo romper esa descorrelación que mencionabas entre bonos y Nasdaq. La foto y también nuestro estado de ánimo. Bueno, se podría decir, Ismael, que los únicos que siguen comprando bonos son los bancos centrales, ¿no? Ahí tienen esos programas de quantitative easing, aunque estén comprando algo que les está ocasionando también importantes pérdidas. Porque el precio de los bonos todos los días baja un poquito. Sí, algunos días más que otros. No, sí. Es verdad que la Fed ya ha dejado de comprar, lo que está haciendo es reinvertir los vencimientos. El Banco Central Europeo nos ha avisado de que va a dejar de comprar ya pronto y que lo va a hacer bastante rápido y evidentemente yo creo que es volver a una situación normalizada, ¿no? En el que los gobiernos, digamos, tengan que acudir al mercado para financiarse y no crear dinero de la nada para hacerlo, ¿no? Yo creo que es totalmente lógico que haya una cierta normalización por fin y que todo lo que son los manuales de economía se cumpla, ¿no? En el que por prestar nuestro dinero recibamos un interés y no tengamos que pagar por ello. Yo creo que es lo clave, ¿no? Y por mencionar un punto sobre el tema de las curvas, que hay tanto debate ahora sobre si están invertidas o no, yo creo que conviene recordar una cosa, ¿no? Y es que los tramos a corto, históricamente, dependen mucho, o su evolución depende mucho de lo que haga la política monetaria, ¿no? Mientras que los tramos largos dependen mucho del crecimiento. Por lo tanto, en este sentido, es lógico esperar que los tramos cortos, el 2 años principalmente, esté subiendo, dado el cambio tan brusco que ha tenido la FED desde noviembre, ¿no? Sin embargo, si la inversión de la curva nos estaría vaticinando una recesión, yo creo que los tramos largos deberían estar bajando y no subiendo como están haciendo, ¿no? Con lo cual, yo creo que prestamos mucha atención, que acapara muchos titulares la forma de la curva, pero si vamos al sentido común, la señal es bastante contradictoria, ¿no? Y sobre todo en un entorno de mercado que no hemos visto los últimos 50 años, con una guerra y una pandemia en ciernes y con toda la distorsión que han creado los bancos centrales con toda la liquidez que han inyectado en los últimos años.
Normal es que los tipos en interés en Estados Unidos estén al 0%. Hombre, se supone que en los próximos 10 años la economía norteamericana va a crecer más de un 2,5%. Digo yo. No me atrevería a vaticinarlo. Bueno. Pues, No me atrevería. pues hablando de vaticinios, es un buen momento para entrar en la bolsa. Voy a dejar mientras Ismael ya ahí sigue encajando sus piezas. Gonzalo ha tenido más tiempo un poco de plantearse la pregunta. ¿Es un buen momento para entrar en bolsa? Va a decir, depende de qué, Fernando. De lo que te compres. Yo creo que la clave es el horizonte temporal. A corto plazo parece que hemos visto algo de luz o podemos ver algo de luz en próximas semanas si todo el conflicto, pues al fin y al cabo, deja de tener el protagonismo que ha tenido y ahí puede haber un cierto alivio. Pero claro, tenemos la siguiente piedra de toque, que es resultados trimestrales, y ahí puede haber sorpresas. En general, todo este entorno lo que genera es que se reduce de forma muy importante la visibilidad para aquel posicionamiento de medio y largo plazo. Solamente yendo unas semanas atrás, parecía que el posicionamiento más adecuado para este año, antes del conflicto bélico, pues era apostar por el sector financiero y dejar aquellos sectores donde pues un endurecimiento de política monetaria les podía perjudicar más. Ha venido el conflicto bélico, todo el tema de la energía ha pasado al primer plano, las renovables que tenían un año horrible, año 2020 y 2021 y comienzo de este 2022, pues han sido uno de los sectores protagonistas porque cambia el mix energético. Entonces, en pocas semanas, en pocas sesiones, realmente lo que descontábamos de medio plazo para el ejercicio, pues digamos que todo se ha puesto un poco patas arriba. ¿Qué nos queda ahora? Pues volvemos otra vez no sabemos si las sanciones a Rusia, entiendo que esto lo han puesto las sanciones y que no se van a quitar, con lo cual las complicaciones energéticas seguirán. Vuelve otra vez el atractivo de subida de tipos y a ver qué pasa con el sector financiero, pero hemos visto el sector financiero cómo ha sufrido también en todas estas semanas de la pandemia. Entonces yo creo que se reducen bastante los horizontes temporales y es difícil tener una foto con la que hacer una estrategia de inversión de medio y largo plazo. Para mí sigue siendo crítico, más allá de subida de tipos, el efecto de, digamos, esos incentivos monetarios o esa intervención de los bancos en el mercado han generado un efecto que puede ser ficticio en cuanto a la liquidez de determinados activos, y una vez que los bancos centrales empiecen a dar un paso atrás, podemos empezar a tener problemas en algunos activos donde pensábamos que la liquidez era muy elevada por esa distorsión de bancos centrales, y habrá que ver cuando esos bancos centrales den un paso atrás cuál es realmente la liquidez de esos activos. Con lo cual es algo nuevo que tenemos que poner en la ecuación. Los problemas de liquidez no han sido nunca algo que hayan preocupado al mercado en los últimos tiempos. Con ese paso atrás de los bancos centrales, más allá de valoraciones, habrá que ver qué liquidez real tienen determinados activos que durante los últimos tiempos, pues eso no ha sido algo por lo que preocuparse. Ismael, es buen momento para entrar a la bolsa. ¿Vosotros cómo lo veis en el caso de Mapfre Gestión Patrimonial? Pues como ha dicho Gonzalo, depende mucho del plazo. Si pensamos a más de, no sé, 6, 8 años, no me cabe la menor duda de que es buen momento, siempre lo es. Ahora bien, si nuestro horizonte temporal es más reducido o dormimos peor por las noches y mi cartera cae un 10%, pues igual es mejor balancear un poco la cartera con otro tipo de activos, o bien recurrir a las suscripciones periódicas, ¿no? Que ya lo hemos comentado alguna vez. Yo creo que la renta variable en general ha funcionado bastante bien en periodos de inflación, ¿no? Yo creo que, de hecho, tenemos inflación porque las compañías son capaces de subir los precios, ¿no? Mientras que eso no afecte demasiado a la demanda, podemos encontrar compañías perfectamente válidas para un entorno inflacionario dentro de la renta variable, ¿no? Pero puede preocuparnos el aumento de los tipos de interés en Estados Unidos, que esto, digamos, podría provocar un detrimento de la renta disponible, teniendo en cuenta que allí las hipotecas se indexan al bono a 30 años, que ha subido bastante. Eso pues merma evidentemente capacidad adquisitiva. Aquí en Europa el alza de las materias primas evidentemente nos resta renta o capacidad de compra, pero en general todavía vemos que esto se puede amortizar por el alto nivel de ahorros que todavía mantenemos tras 2 años de pandemia, y sobre todo porque el papel de los gobiernos también está siendo clave a la hora de, digamos,
suavizar o reducir en cierta parte lo que nos cuesta todos los bienes y servicios, ¿no? Con lo cual, aunque la foto, digamos, es ahora mismo más complicada que hace unos años, no me cabe duda de que si tuviera que invertir mi dinero hoy a 8 años lo haría en renta variable. Me imagino también que lo ha pensado mucha gente. De hecho, hay analistas que creen que el mercado ya ha capitulado, es decir, que todo ese dinero más conservador o más miedoso, que fue el primero en abandonar el barco, bueno, quiero decir que los que se han quedado van con todo. Bueno, la renta variable ha funcionado bien en etapas de inflación más crecimiento. Claro, un poco la clave es si vamos a tener ese crecimiento, ¿no? Ese vigor, la segunda parte del año para hacer posible que esa bolsa pueda continuar en ese estado. Ismael García Puente, de Mafre Gestión Patrimonial, Gonzalo Lardíez, de Andbank. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros mucho, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós. Igualmente, un saludo. Bueno.